Muy buenas tardes a todos. Nosotros somos de la Iglesia Cristiana en Restauración Remanente Nuevo y estamos comenzando un seminario de predicadores en el cual Dios ha dispuesto en el corazón de que todo predicador debe de mantener una doctrina sana, bíblica, cristocéntrica y fundamental, en donde tengamos como el objetivo más claro dentro de lo que nosotros predicamos, porque tenemos una gran responsabilidad, es precisamente estar predicando la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, claro, a lo largo de todas las enseñanzas que hay en la Biblia, para cada circunstancia y situación específica en la que vive el ser humano, pero siempre debemos de tener el enfoque de lo que es nuestro Señor Jesucristo, porque es el tema central de la Biblia. Así que todo predicador debe de tener bien claro que si va a tener un mensaje en cualquier participación que tenga y en cualquier texto en el que se encuentre, debe de tener una aplicación acerca de lo que es precisamente el Evangelio, la obra redentora, el sacrificio y la salvación que el Señor Jesucristo nos ha dado. ¿Qué es un predicador? En este seminario de predicadores iremos viendo punto por punto acerca de lo que nos enseña, cuál debe de ser la actitud y el trabajo que desarrolla precisamente un predicador. Para ello, primero lo que nosotros debemos de entender es qué es un predicador. Un predicador es una persona que proclama o comunica el mensaje de la Biblia. Específicamente, como les mencionaba hace un momento, el mensaje del Evangelio de Jesucristo, con el propósito de enseñar, exhortar, edificar, pero también de guiar espiritualmente a una congregación o a una audiencia. Quiero hacer también mención, ya que tocamos el punto de la audiencia, cuando nosotros predicamos o estamos teniendo esta clase de enseñanzas como la que estamos iniciando en este momento, no solamente es para alguien que va a predicar desde un púlpito. Todo esto incluso nos va a servir para cuando preparemos una clase bíblica, un mensaje en donde, por ejemplo, nuestras hermanas, las damas, que también exponen dentro de un grupo, en este caso en nuestra iglesia, tengan las herramientas necesarias y suficientes para edificarse a ellas continuamente. Así que la predicación es un ministerio central en la fe cristiana y está basado en la convicción de que la palabra de Dios es inspirada precisamente por el mismo Dios y que además es transformadora. Vamos a ver qué dice la Escritura aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué nos dice la Biblia en este texto? Es un texto muy conocido por el pueblo de Dios, pero vamos a leerlo para tener bien clara la enseñanza. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice la palabra del Señor. Toda, hace referencia a que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cómo? ¿O para qué? Con un propósito, dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, nos dice el texto en esta carta que le escribió el apóstol Pablo a su siervo Timoteo. Hay otro texto que también es sumamente edificante. Este lo encontramos en el libro, en la carta, a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, nos dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Imagínense la fuerza de la que es la palabra de Dios. Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué nos quiere decir este texto, hermanos? Que la palabra de Dios, no hay rincón en el interior del ser humano que se pueda esconder de la administración de la palabra de Dios para el ser humano. Así tiene esa fuerza, así tiene ese poder. A continuación, quiero detallar las características y los roles principales de un predicador con un enfoque claro, pero también fundamental. En este seminario de predicadores, como vamos a estar viendo en nuestras diapositivas, hay la pregunta: ¿qué es un predicador? Y aquí vemos las características de un buen predicador. Hermanos, predicar tiene tal importancia y tal seriedad que nosotros debemos, hermanos, de tener una vida que sea agradable delante de Dios. Porque el primer punto dentro de las características de un buen predicador es que debe de ser un hombre de oración. Lógicamente, cuando nosotros estamos preparando un bosquejo, bueno, incluso antes de prepararlo, hemos tenido que tener un tiempo de intimidad con Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos va a dirigir qué tema hemos de exponer para la iglesia, para la congregación, o qué tema hemos de exponer para una clase bíblica. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que conoce la condición interna, la condición espiritual en la vida del cristiano. ¿Quién más va a saber la necesidad que tiene la iglesia si no es el Espíritu de Dios? ¿Y qué debemos de hacer entonces? Tener tiempo de oración, en el cual estemos en comunión con Dios y Él nos dé la capacidad para que nosotros podamos comprender qué es lo que hemos de hablar con la palabra del Señor y exponerla hacia el pueblo. Hemos hecho esto porque nuestro siguiente punto, hermanos, es que el que predica la palabra, el que es un predicador o da una enseñanza bíblica, pues debe de leer mucho la Biblia. Porque es la herramienta principal y fundamental, hermanos, que nosotros tenemos para poder saber dar las enseñanzas, cómo es que nuestro Cristo las dejó plasmadas en la Escritura, para que nosotros pudiésemos extraerlas, hermanos, para... Otra parte, hermano, que el predicador no debe de ser una persona que diga algo y haga otra cosa. El predicador debe de vivir lo que predica. Debe de tener siempre esa ética, hermanos. Que en realidad dentro del cristianismo no sería ética, porque ese es un término filosófico. Debemos de tener integridad delante de Dios. Así que nosotros debemos de vivir lo que predicamos. Si hablamos de esfuerzo, si hablamos de constancia, si hablamos de lectura, si hablamos de oración, es porque nosotros ponemos en práctica cada una de estas partes que nosotros estamos tratando de enseñarles a los hermanos dentro de la congregación. Otro punto importante, hermanos, es que dentro de las características de un buen predicador, debe de ser alguien que visita. ¿Por qué? Porque debe de tener una relación con las ovejas. Debe de saber entonces cómo es que está precisamente esa necesidad espiritual que tienen los hermanos. Aparte, aquí se adquiere mucha credibilidad, hermanos. El predicador también consuela y anima a los hermanos a que estén teniendo una vida de esfuerzo, de constancia, de que a pesar de las tribulaciones nosotros debemos de continuar y de seguir adelante, buscando precisamente el reino de nuestro Dios y alcanzar esa vida eterna que Cristo ha prometido darnos. Uno de los puntos más difíciles, hermanos, dentro de las características de un buen predicador, es que nosotros, hermanos, no somos superiores a nadie. Más bien,
somos privilegiados. Dios nos ha dado la oportunidad de que nosotros podamos compartir su palabra y de que a través de su Espíritu ministrarnos y poder dar una enseñanza clara y edificante a la vida de su pueblo. ¿Cuál característica estoy hablando? La humildad, hermanos. La humildad. Dice el apóstol Pablo que nosotros deberemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera ser el primero, hágase el último. Porque ni Él mismo vino para ser servido, sino para servir. Así que un buen predicador debe de ser humilde, sencillo, pero también prudente, hermanos. Prudente. Debe de tener esta capacidad que Dios le da para poder servir de una manera elocuente a la iglesia. Así que dentro de todo lo que nosotros estamos viendo, nosotros debemos de comprender que estas características que tiene el predicador debe de ser una vida constante de oración, una vida de lectura de la Biblia, de escudriñar la Biblia, de adentrarnos a esas maravillas que la palabra del Señor nos está enseñando. También, no, como decía el apóstol Santiago, no solamente ser oidores de la palabra, sino ser hacedores. Debemos de vivir lo que predicamos. Debemos de visitar, de consolar y de animar. Debemos de tener una actitud sencilla, amable, prudente, humilde, que esté glorificando a nuestro Dios. Hasta aquí, hermanos, hemos visto grandes expresiones que muchas veces o tal vez no nos hemos imaginado que deberíamos de ser. A lo mejor un día nos dijeron, ¿sabes qué vas a predicar? Y nosotros dijimos, oh, es el día más esperado que he tenido. Y entonces nosotros pensamos, hermano, de una manera diferente a lo que debería de ser un buen predicador. Precisamente, estas son las características de un buen predicador, pero hay tres grandes problemas que tiene un predicador. Y uno de los mayores es que el predicador no puede creer que es superior a los demás. Este es un gran problema. Creer que es superior a las demás personas. No es así, hermano. No es así. Como te decía hace un rato, solamente es que nosotros hemos hallado gracia delante de Dios para que Él pueda hacer uso de nuestras vidas. Así que nosotros tenemos ese gran privilegio, hermanos. Otro de los problemas de un predicador es creer que su éxito se debe a sus propias capacidades y a su esfuerzo propio. Cuidado, hermanos, cuidado con cada una de estas partes en donde nosotros podemos llegar a pensar que hemos hecho un super bosquejo. ¿Por qué? Porque me esforcé, porque investigué, porque esto. Pero el mejor bosquejo, hermanos, es el que es inspirado por el Espíritu de Dios. Porque como mencionábamos, Él es el que conoce la necesidad y el que sabe el remedio para las necesidades del alma. También, hermanos, otro de los peligros que tiene un predicador es que está propenso siempre a la popularidad. Que alguien llegue y diga, ¡ah, qué buen sermón diste! ¡Ah, tu predicación estuvo fabulosa! Y que nosotros que somos carne, humanos, estamos siempre propensos a la popularidad. Nos empieza a agradar más que nos digan que el mensaje que Dios nos dio oportunidad de dar, se viniera por ello la popularidad a nuestras vidas. Esto no es así, hermanos. El único que se merece todas nuestras palmas, toda nuestra adoración y toda nuestra honra, se llama Jesús Cristo en toda nuestra manera de vivir, dice la palabra del Señor. Hasta aquí, hermano, nosotros estamos teniendo esta primera parte de la enseñanza, hermanos, en donde hemos visto
las características de un predicador, los grandes problemas de un predicador, y estaremos viendo dos grandes herramientas que todo buen predicador debe de procurar para la exposición de la palabra del Señor. Una es la homilética y la otra es la oratoria. Nos vemos en el próximo estudio. Bendiciones a todos.